Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen. Y en este canal hablamos de Japón, de las tradiciones, la cultura, el diario vivir, el trabajo. Y bueno, hoy vamos a hablarles del censo de población. Aquí en Japón, como en muchos países, tenemos cada cierto tiempo, en el caso de Japón cada 5 años, un censo de población que prácticamente nos preguntan desde cuánta gente vive en cierta casa. Ya saben, todas estas cosas que ustedes han tenido que contestar en cualquier censo. Aunque curiosamente este año el censo de población ha recibido su buena cantidad de polémica. Incluso a la fecha solamente alrededor del 35% de la población ha respondido a este censo, ¿no? Ni siquiera la mitad, y son 7% menos que el año pasado, que el censo anterior, sí. Uno se pregunta cuál es la polémica, cuál es la dificultad, ¿no? Nosotros igual recibimos nuestro sobre. Es un sobre donde tú llenas las cosas, las puedes llenar online, las puedes llenar a mano y enviarlas, etcétera, de diferentes modos. Inclusive el llenarlo online es algo muy simple, llevaría unos 10 minutos en teoría. Entonces, ¿por qué la gente no lo está haciendo, no? Así es. Y bueno, también es que son muy pocas preguntas, son cosas que tú sabes, por lo mismo pues la puedes contestar rápido, ¿no? Pero la cuestión aquí fue que la gente empezó a preguntarse algunas cuestiones de por qué el censo quería saber algunas cosas que eran un poco más privadas que simplemente estadística, ¿no? Empezó a notarse que había ciertas preguntas que eran un tanto invasivas. Y dentro de la explicación de lo que conllevaba el censo y cómo se iba a utilizar la información, no había realmente una clarificación del por qué se querían saber esta información, que o es muy exclusiva, o es muy personal, o que de todos modos ya tienen diferentes ramas del gobierno, sea local o nacional, ¿no? Entonces la gente no se sentía cómoda o no se ha sentido cómoda respondiendo muchas de estas preguntas, ¿no? Vamos, si el gobierno te pregunta cómo te llamas, pues tampoco es de que sea un gran secreto. De todos modos estamos registrados en la oficina de la ciudad como residentes de tal ciudad, etcétera, ¿no? Pero la problemática empezaba con preguntas, por ejemplo, de dónde vives, si es, por ejemplo, un departamento. No solamente la dirección, sino en qué piso, en qué ala, hacia qué parte, casi el tamaño de tu puerta. No, estoy exagerando, ¿no? Pero ¿por qué el gobierno necesita saber en qué piso vivo, ¿no? Considerando que tenemos una buena cantidad de población paranoica, y luego el gobierno quiere saber exactamente en qué piso vives, pues la gente empezó a sentirse un poco incómoda. Esto es solo como un ejemplo, ¿no? O también como ejemplo, dentro de tu trabajo, si trabajas en una compañía, no solamente el nombre de la compañía, sino en qué sucursal de la compañía y en qué puesto ocupas en la compañía específicamente, y quién es tu superior en la compañía, y por decirles en algunos casos inclusive en qué piso está tu compañía, en qué piso estás tú dentro de la compañía, si es cierto edificio, cosas así, que parecían también nuevamente muy intrusivas, ¿no? Y por lo mismo, varios investigadores buscaron respuesta a estas preguntas, a estas inquietudes que tenía la gente. Entonces fueron a preguntarle directamente a la gente del censo, ¿no? El Ministerio de Asuntos de Interior de Japón empezó a clarificar algunos detalles que por desgracia no se tomaron la molestia de explicar dentro del brochure del censo, y que en algunos casos uno podría justificar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué querían saber en qué piso vives en un cierto departamento, ¿no? Y empezaron con una respuesta muy política, de que si en casos de un desastre natural, por ejemplo, necesitan saber qué personas viven en el edificio para ver cuando tengan que rescatarlas o evacuarlas, si hay una persona muy grande de edad o si hay alguien en silla de ruedas que está en un 5º piso y el elevador ya no está funcionando por los mismos motivos, si necesitan mandar personal especial, equipo especial, etcétera, 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 ¿no? Obviamente esto no se lo tragó nadie, porque la realidad es de que el gobierno ya sabe dónde vivimos. Otro, por ejemplo, es en el caso de una tienda privada. O sea, yo soy un vendedor privado, abro mi changarro y vendo electrodomésticos. Y yo me escribo en el censo de que me dedico a la industria de la electrónica. Estrictamente hablando, yo no estoy en la industria de la electrónica, yo estoy en la industria del retail, de la venta, del menudeo.
Así es. Entonces, tú no haces los electrodomésticos que estás vendiendo, tú los vendes, ¿no? Entonces yo contesté mal y el gobierno justifica así de que necesitan saber realmente cuál es tu ramo, dónde está puesto, quiénes son tus proveedores, con quién trabajas, etcétera, etcétera, para poder ellos rectificar y decir, no, esta persona no trabaja en la industria de la electrónica, este es un vendedor en menudeo. Y en teoría el gobierno declaró de que va a borrar toda esta información que no necesita al final de anotar los datos que necesita para ponernos en la industria correcta, ¿no? Todo esto lo dijo a través de una entrevista, no está por escrito, no está en el brochure, no está en la página de internet y sigue creando mucha polémica. Y ahí les va el porqué, ¿no? En el Xiaxo, que es la alcaldía, digamos, el edificio de la ciudad, donde tienen todos tus datos. Saben dónde vives. Saben tu nombre, saben dónde vives, saben quiénes viven, sabes si vives en una casa, sabes si vives en un departamento, si el terreno es tuyo, si no es tuyo, saben todo. Saben el piso en el que está tu departamento, incluso. O sea, no es de que tú omites estos detalles. Incluso si tú tienes una persona que no puede caminar, anda en silla de ruedas, y pediste ayuda al gobierno, en algún modo, el gobierno sabe quiénes son. Estrictamente, ¿no? Y sí, los tienen ubicados, o digamos, saben, tienen toda esa información. Y la cosa es que cuando ha habido desastres naturales, no la ha utilizado. No ha mandado un helicóptero especial para sacar a las personas en silla de ruedas, etc. Toda esta organización ha sido a posterior y ha sido bajo el pedido de ayuda de la persona específica, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no rescaten, pero no han utilizado esta información para rescatar, aunque tienen acceso a ella. Así es, porque cuando hacen simulacros tienen todo bien medido. Aquí vamos a hacer esto y vamos a ir por este lado, ellos van a recoger a estas personas y en este momento vamos a traer tal equipo de salvación y bla, bla. Pero nunca mencionan que, y bueno, y si hay alguien que necesite ayuda, pues que está en silla de ruedas o lo que sea, pues será en este momento, ¿no? No mencionan eso, ¿no? Entonces el gobierno no va a ayudar proactivamente en ese sentido. En otro sentido sí, pero no así, ¿no? Otra, por ejemplo, en el caso del vendedor de electrodomésticos, ¿no? El gobierno, esta vez no a través del Xiaxo, no a través de la alcaldía, pero a través de las oficinas de impuestos, sabe perfectamente quién tiene una tienda, quién trabaja en una compañía, quién es un freelancer, saben con cuánto ganamos, saben quién nos paga, porque lo declaramos en impuestos. Saben perfectamente si tú tienes un negocio de venta de electrodomésticos, que tienes un negocio de venta de electrodomésticos, porque tuviste que registrarlo para poder tener el permiso para abrir tu negocio de electrodomésticos. O sea, saben incluso hasta cuánto ganó y cuánto perdió ese negocio de electrodomésticos. Así es, eso iba a decir. Saben cuánto invertiste en ese negocio, saben cuánto, si tienes algún préstamo, o cuánto ganas por cada mes, cuánto declaraste de impuestos, todo eso lo saben. Entonces la pregunta es, si ya lo saben, ¿por qué no lo están volviendo a preguntar en el censo, ¿no? Y te quedas pensando, bueno, quizás es para tener toda la información en una hoja y pues no tenerla que ir a buscar a uno y otro lado o tener que pagar a más gente para que vaya a buscar esa información, sino ellos simplemente tienen la información en una hoja, la que tú llenaste, y ya, uno podría pensar así, ¿no? Así es. Pero no. Pero hay personas que no creen que este sea el caso. Consideren que estos son ciertas personas que consideran que el gobierno no está siendo totalmente honesto con lo que está diciendo del censo. Hay otras personas, 30 y tantos %, que llenaron el censo y no tienen ningún problema de darle esta información. Y ya vemos los que nos estamos enterando y estamos un poquito entendiendo cómo están las circunstancias y pues hasta ahí, ¿no? El punto de lo que dicen los que desconfían del gobierno es de que el gobierno está pidiendo que nosotros llenemos esta información porque aunque ya lo hicimos en la oficina de la alcaldía o en la oficina de impuestos o en la oficina de servicios médicos, etc., ninguna de estas oficinas tiene autorización nuestra para hacer pública esta información. La alcaldía puede utilizar nuestra información de residencia para lo pertinente de la alcaldía. La oficina de impuestos puede utilizar nuestra información de impuestos para lo pertinente en impuestos. Pero la oficina de impuestos no le puede mandar una carta a la alcaldía
diciendo que nosotros ganamos tanto o pagamos tanto de impuestos, sin que nosotros le demos la autorización a la oficina de impuestos de darle esta información a la alcaldía. Porque cuando nosotros tenemos que sacar un comprobante, por ejemplo, para pedir becas para los niños en la escuela, por ejemplo, por decir un ejemplo, tenemos que demostrar cuáles fueron nuestros ingresos anuales y autorizar a la alcaldía a que saque esta información directamente de la oficina de impuestos. Literalmente tenemos que hacer check en un cuadrito y firmar de que autorizamos a la alcaldía. Si no hacemos esto, la alcaldía no puede ir a buscar esta información. Y nosotros lo hacemos, por decirlo en este caso, nosotros cualquiera lo hace, porque está interesado en que la alcaldía lo haga para que podamos recibir ese beneficio de la ciudad, ¿ok? Pero la alcaldía no está autorizada para utilizar esta información en ningún otro ámbito que no le hayamos autorizado por escrito. Y la oficina de impuestos no está autorizada a darle esa información a nadie más a que no le hayamos implícitamente dado. Pero en el momento que nosotros llenemos voluntariamente esa información en el censo, la oficina del gobierno, del Ministerio de Interior, tiene la autorización nuestra de hacer con esta información lo que quiera, básicamente. Así es, que aunque ya sabe toda esa información, pero es ese permiso voluntario que le estamos dando de que pueda usar estos datos como mejor le parezca o mejor le convenga. Digamos, uno puede pensar en películas un poco fantasiosas, futuristas, donde es control social, guetos, movimiento de los diferentes gremios, etc. O puede uno pensar, el gobierno se lo va a dar a SoftBank o a cualquier otra compañía para cuestiones de mercadotecnia, o el gobierno lo puede compartir con las agencias militares y de inteligencia de otros países, y no necesitaría pedirnos ningún tipo de autorización. Claro, lo puede hacer a nuestras espaldas, pero si lo cachan en este momento sería ilegal. Pero si nosotros autorizamos a través del censo, llenando voluntariamente el censo, ya no tiene que pedirnos permiso y ya no sería ilegal. Además de que eso de que borra los datos es un poco increíble, ¿no? Les hubiera creído más si hubieran dicho se nos pierden a que lo borran, ¿no? Todavía está un poco turbio esta cuestión del censo. No saben realmente qué van a hacer. La gente que ya contestó, pues ya está la información. La gente que no ha contestado, están esperando la información. Todavía hasta dan ciertas prórrogas, ¿no? Pues si no has hecho tu contribución, porque eso también es ley, ¿no? Dicen que irías contra la ley si no llenas esa información del censo. La verdad es que nosotros no sabemos qué pensar. Yo confío hasta cierto punto del gobierno, pero humanamente también desconfío cuando no hay claridad completa, ¿no? La verdad es de que el gobierno pudo haberse esforzado más desde un inicio en explicar cómo iba a utilizar la información. Es más, podía haber llenado un librito de letras minúsculas, como siempre hacen para todo, como nos dan los contratos de los bancos, esos contratos que casi nadie lee porque ni siquiera alcanzas a leer, y podía haber dicho todos estos detalles y uno pensar, lo hicieron lo correcto, aunque no lo leí, pero después alguien lo investigó y dijo, no, si está aquí, si aceptaste esto y esto y esto. Pero el simple hecho de no decirlo, de pasarlo por alto, no te da demasiada confianza. Digamos, la privacidad, la información personal, debe ser algo que tú controlas y que tú estás dispuesto a conceder al gobierno o no. No hay que renunciar por default a nuestra privacidad, hay que saberla manejar. Y creo que dentro de todo tiene sentido que el gobierno clarifique antes de que pretenda de que el 100% conteste el censo, ¿no? Una vez clarificado, una vez estipulado legalmente los límites de la información, de lo que pueden usar, de la información que tienen el censo y cómo lo pueden usar, creo que muchas más personas llenarían el censo con más gusto, ¿no? Así es. ¿Cómo es en tu país con el censo? ¿Les ha ocurrido algo así? ¿Creen que los gobiernos utilizan nuestra información para espiarnos, para controlarnos? ¿O son bien correctos, dadivosos y nos ayudan solamente? Cuéntenos en los comentarios. Y si te gustó este video, por favor dale like. No te olvides de suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que este video le pueda gustar o servir a alguien, no dejes de compartirlo.
Y si quieres ayudarnos un poquito más, puedes hacerlo formando parte de nuestra comunidad en Patreon. Desde $3 puedes recibir ventajas en nuestra tienda en línea, acceso a videos inéditos, fotos y mucho más. Bye bye, mata mitene, jikaimo o tanoshimi ni.